Estamos, mis hermanos, entonces en la recta final de la escuela dominical, que llevamos ya varios meses en ella, hablando sobre temas familiares. Recordemos el título de la misma y es La familia según la Biblia. Y en la misma nos hemos enfocado entonces en ver lo que la Biblia dice en particular sobre la familia. Creo que nuestro punto es cómo debería verse una familia cristiana. Comenzamos viendo entonces, a manera de resumen, cómo Dios estableció el matrimonio, cómo los cristianos entonces deberíamos tener una perspectiva alta del matrimonio en comparación, digamos, con los incrédulos, porque ciertamente el matrimonio, dijimos, es una institución universal que Dios dio a toda la humanidad, independientemente del tipo de rebelión contra él que estén llevando, veámoslo así, independientemente de a quién adoren. Dios le dio el matrimonio a todos, pero los cristianos tenemos la particularidad que tenemos el punto correcto en esto. ¿Por qué? O la perspectiva correcta o más amplia. Entendemos que el matrimonio, como lo dijo el apóstol Pablo, es una representación entonces de Cristo y la iglesia. Y ahí se desprende entonces cómo ese matrimonio o esas familias que se forman a partir de un matrimonio deberían verse. Vimos que del esposo se caracteriza entonces que es ese líder del hogar. Es el líder, llamémoslo así, legítimo que Dios estableció en su hogar. ¿Para qué? Para que, valga la redundancia, lidere en pos del reino de Dios. Lo que caracterizaba al líder del hombre entonces, o al liderazgo masculino, vimos que era, no como en este mundo habla de sus líderes, que son personas que, digámoslo así, están para ser servidos, sino que, como vino el Señor Jesucristo, les dijo, yo soy superior a ustedes, lo estoy parafraseando, pero yo estoy aquí en medio de ustedes como el que sirve. Entonces el liderazgo masculino debe caracterizarse, ¿por qué? Por ese servicio incansable en el hogar. Como lo dije en aquel entonces, digámoslo así, esposos ustedes e hijos de ustedes, al ver esa figura masculina que es el líder de su hogar, lo que tienen es ustedes al siervo más grande del hogar, ese que está para servirles en toda área. Eso es lo que caracteriza el liderazgo masculino. En cuanto a la esposa, el resumen que podemos ver es que la mujer tiene un rol principal. Y el rol principal, o llamémoslo el ministerio principal de la mujer, es su marido. El ministerio principal del hombre es servir a todos los de su casa. Es un liderazgo que es un liderazgo servil, se caracteriza por eso. Y el ministerio entonces de la esposa cristiana se caracteriza, ¿por qué? Porque está enfocada en su marido. Su ministerio principal, mi hermana, no lo olvide, es su marido. Eso para tener un breve recordatorio de lo que hemos visto. Después estuvimos viendo los hijos, cómo los padres deben verse para con sus hijos. Ellos son esa autoridad legítima, entonces, que están para, llamémoslo así, entrenar a sus hijos ¿en qué? En la disciplina y amonestación del Señor. Esa crianza, dijimos, es un entrenamiento que va durante toda la vida, que cuando hablamos de disciplina no es solo la parte negativa que conocemos o la parte correctiva, sino que también cuando hablamos de disciplina es esa parte formativa. Vamos formando el carácter de nuestros hijos como de acuerdo a los patrones que vemos en la Biblia. Y los vamos corrigiendo también porque naturalmente el corazón de nuestros hijos se va a desviar. ¿Por qué? Porque el proverbio que tomamos como base desde ese entonces, espero que lo sepan de memoria, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Ya la necedad está ligada al corazón de nuestros hijos, pero la vara de la corrección es la que aleja esa necedad. Entonces la formación de los hijos implica tanto esa parte formativa como esa parte correctiva. Y después estuvimos viendo, ya lo último, lo que llamamos unos apéndices, cosas particulares que ocurren, digamos lo que casi toda familia por una u otra razón, o si no ocurre, por lo menos hay alguna familia cercana por la que pasó por eso. Desde cosas tan por las que todos los que actualmente estamos casados hemos pasado, como todos fuimos solteros, en las familias hay solteros. Entonces, ¿qué se espera? ¿O qué se espera de un soltero según la Biblia? ¿O cómo ese soltero debe comportarse en su familia? Estuvimos viendo eso. Estuvimos viendo también, voy que se me apagó.
Me apareció en otra parte. Bueno, estuvimos viendo en sí varios temas respecto a las temáticas familiares. Vimos un poco sobre comunicación, creo que eso lo voy a ampliar la otra semana. Pero al punto que quiero llegar es, hay varias secciones que hemos llamado como apéndices, las cuales atañen a toda familia, y la que vamos a ver el punto de hoy es una de esas. Hoy vamos a ver respecto a la muerte. ¿Qué pasa? Veámoslo así. Cuando Dios se lleva a un miembro de una familia, cuando Dios llama a casa a alguno de estos creyentes que forman parte de las familias. Y esto es algo, mis hermanos, para comenzar entonces, por los que toda familia en algún momento vamos a pasar. Tarde o temprano la muerte va a venir a nosotros mismos o por algún ser querido de nuestros hogares, ya sea de manera sorpresiva, va a llegar de un día para otro, nos cambió la vida y ya no tenemos un familiar, o tal vez incluso se puede dar de un proceso lento que la muerte va dando aviso a través de una enfermedad y ya la familia se lo espera, pero ciertamente la muerte va a llegar a las familias. Y como lo digo, ya sea a nosotros mismos, a personas cercanas, Dios nos va a llamar a cuentas. Tiene el día y la hora, y el cual es inevitable. Inevitablemente todos vamos a dejar este mundo. A menos de que el Señor Jesucristo venga, todos vamos a pasar ese trago amargo de la muerte. Conforme va avanzando el tiempo, conforme avanza la vida, conforme todo transcurre, hemos pasado por estas situaciones de que nuestros amigos de hace algunos años, tal vez ya muchos no están, hemos visto como familiares que fueron cercanos a nosotros, ya hoy no están, jóvenes partieron, adultos partieron, ancianos partieron. Es decir, la muerte ciertamente es algo normal en este mundo y ciertamente, mis hermanos, va a llegar a nuestros hogares. Las familias cristianas no están exentas de ellos. Entonces, con esto, lo que vamos a hacer es, como hicimos todas estas semanas pasadas, ver algunos principios bíblicos sobre cómo podemos abordar esta temática de la muerte en el contexto familiar. Primero, número uno, veamos una generalidad básica con respecto a la muerte, y es mala. La muerte es descrita en la Biblia como un enemigo del creyente. Primero los Corintios 15:26 lo describe así: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pablo entonces aquí nos está diciendo que la muerte es algo bueno. No, es un enemigo y es el último enemigo que va a ser destruido. Y ciertamente cuando pensamos en ello es un enemigo que creo que a todos nos aterra porque no nos queremos morir. Y es entendible. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros, mis hermanos, cuando nos creó, Dios nos creó para vivir. Dios no nos creó para morir. Dios nos creó para la vida con Él. La muerte entonces no es el amigo del hombre, es un enemigo, o es el fruto del pecado, el hijo del pecado, veámoslo así. Entró el pecado en este mundo y consecuentemente entró la muerte. Al ser un enemigo, entonces, es normal que la reacción natural con respecto a él sea que nos pongamos a la defensiva. Nos da miedo, dolor, tratamos de evitarla. Jesús mismo lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. ¿Por qué? Porque la muerte es eso, es ese enemigo, causa dolor, es antinatural. Aunque sea una constante en este mundo, es chocante a nuestro ser. ¿Por qué? Recordemos, Dios nos creó para vivir, no para morir. Y por ende, el dolor, la incomodidad, el terror, el horror que causa la muerte es una respuesta natural de esa constitución humana. Ahora bien, la verdad es que ese enemigo existe y que ese enemigo va a venir tarde o temprano a asaltar nuestras familias. Y es ahí entonces donde nosotros como creyentes, como familias cristianas, tenemos que agarrar todo el consejo bíblico y traerlo a colación. ¿Para qué?
para responder bíblicamente, o por lo menos para, digo yo, para tener un entendimiento de lo que dice la Biblia con respecto a eso. ¿Para qué? Para no estar sin esperanza, como le decía Pablo a los tesalonicenses. Entonces, otra cosa que debemos entender, aparte de que la muerte es un enemigo, es que todo pertenece a nuestro Dios. La verdad básica es que Dios es soberano, todo le pertenece a Él, todo el orden creado fue creado por Él y para Él. Jesús es el dueño y Señor de absolutamente todo. ¿Esto qué implica? Que Él es dueño de nuestra vida. Él es dueño de la vida de nuestros familiares. Mis hijos no son míos, son del Señor. Él es dueño de la vida de mis hijos, Él es dueño de la vida de mi esposo, Él es dueño de la vida de mis padres, etc. Así con cualquier miembro de las familias. Jesucristo es el dueño de todo. Nuestras familias le pertenecen a Él, nuestros hijos son más de Cristo que nuestros. ¿A qué voy con esto? Que los tiempos ya están establecidos. Los días que vamos a pasar en este mundo y que nuestros familiares van a pasar en este mundo están determinados por el sabio consejo de Dios. Dios tiene el derecho natural entonces de establecerle los días que vamos a pasar en este mundo a todos, y así lo ha hecho. Él ha decretado los límites de nuestros días, de nuestros años en este mundo. Y por eso, en un sentido, es inevitable que llegue la muerte. Daniel 4:35, hablando de la soberanía de Dios, lo dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Notemos que Daniel no nos está diciendo que Dios pudiera hacer su voluntad en el cielo y en la tierra, ¿no? Sencillamente nos dice que en el presente Él hace según su voluntad. ¿A qué voy? Que todas las personas que hoy mismo en día están partiendo de la presencia del Señor, Él hace según su voluntad. Nuestros días en este mundo, los de nuestros hijos, padres, familiares, entonces están bajo la voluntad del Señor. No pueden escapar de Él. No podemos evitar el día de nuestra muerte. No podemos evitar el día que nuestros hijos van a partir, nuestros familiares cercanos, nuestros padres. No los podemos evitar. ¿Por qué? Están en el decreto de Dios. Nuestros hermanos en la fe, como nuestros hermanos carnales, la familia de la fe, como nuestra familia carnal, le pertenecen al Señor. No hay nada que sea nuestro, mis hermanos. En esto sencillamente somos administradores de lo que es de Dios, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, etc. Job 14:5 lo dice así: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿A qué voy entonces? Todo le pertenece a Dios, incluso el límite de nuestros días. Entonces esto es para ir afirmando la realidad de que la muerte va a llegar tarde o temprano. El número de sus meses está cerca de ti, le dice Job. Otro principio que hay que tener claro con respecto a la muerte es, y veámoslo aquí más puntual, con respecto a la muerte de creyentes o puntualmente familiares creyentes, es Jesús. Recordemos lo básico de la cristología: Jesús es completo Dios, completo hombre. Y como completo hombre, me gusta usar más completo que verdadero. Como completo hombre, Jesús es, o veámoslo así, Jesús tiene deseos humanos. Y uno de esos anhelos que Jesús tiene es que los suyos estén con Él. Veámoslo así. Juan 17:24, dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús entonces aquí tiene un deseo muy particular, y Jesús desea que los suyos estén a su lado. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén, para que vean mi gloria. Aquí Jesús ya en la oración sumo sacerdotal, cuando él sabe que va a ir aquella gloria que tuvo desde antes de la fundación del mundo, y él al estar en ese estado de gloria, la oración que le hace al Padre es: aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, en tu gloria, a tu diestra, quiero que también ellos estén conmigo. Vámonos así entonces, para ir ubicando en la temática de la muerte en la familia creyente. Cuando un creyente muere, cuando un familiar parte, un familiar creyente, Jesús lo anhela. Ya Jesús se lo trae para que esté con él. ¿Para qué? Para que vean mi gloria, para que donde yo estoy, ellos también estén. Jesús desea que los creyentes conozcan en profundidad el amor de Dios, el amor que el Padre le tiene al Hijo, un amor tan grande, tan majestuoso, que se manifiesta en el Hijo glorificado. Y Jesús le dice al Padre: porque me has amado, y yo quiero que los que tú me diste estén aquí también y contemplen ese amor. Ese deseo que tiene Jesús entonces es que los creyentes estén viendo el amor de Dios y estén plenamente felices y satisfechos en el reino de los cielos. Y eso ciertamente, mis hermanos, solo se logra en un escenario, llamémoslo escatológico. Ya sea en el ámbito de la escatología personal, y es la muerte, o en el ámbito de la escatología universal, con la segunda venida de Cristo y la renovación de todas las cosas. Pero entonces, el punto es, para irlo ubicando, ese deseo de Jesús: aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén ellos conmigo. Es una oración que el Padre contesta escatológicamente, ya sea entonces llamando a los creyentes a su presencia, ¿para qué? Para que donde yo estoy también estén conmigo, o en la escatología final entonces, o universal, cuando en la segunda venida de Jesucristo totalmente los cielos irrumpan en este mundo y estemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, con Jesucristo literalmente y corporalmente reinando en este mundo. Y así también, donde yo estoy, ellos también estarán y verán mi gloria. A lo que veo entonces, ciertamente, ese deseo de Jesús es un deseo bueno, y cuando Jesús llama a un creyente, cuando se lleva a uno de nuestros familiares creyentes, ciertamente podemos tener entonces la convicción: está mucho mejor. No meramente como una curita, como siento yo que a veces lo presentan en el mundo, ya no está sufriendo más. No, literalmente está en un lugar mucho mejor. ¿Por qué? Porque está contemplando la gloria de Dios en Cristo Jesús. Cosa que nosotros ahora hacemos con dificultad, contemplar la gloria de Dios. Lo hacemos a través de la Biblia, lo hacemos a través de la iglesia, a través de los hermanos. Y lo hacemos con dificultad. ¿Por qué? Porque el pecado en nosotros nos estorba. Nos cuesta orar, nos cuesta leer. Y me entendemos, nos cuesta contemplar la gloria de Dios. Cosa que para la iglesia triunfante, que ya está con Cristo, ya no tiene ese tropiezo. Ya no hay el pecado estorbándole, sino que están plenamente felices en el gozo del Señor. Ahora, la particularidad de este deseo de Jesús es que poco a poco se va cumpliendo. Los creyentes van partiendo de este mundo y van entonces pasando. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Van pasando entonces a la presencia de Cristo. Ahora, ciertamente, otro principio que podemos ver es que nosotros perdemos claramente, pero Jesús gana. ¿Y a qué voy qué digo cuando perdemos? Perdemos un familiar, perdemos un hermano, ya no vamos a tener más comunión con esa persona, porque sus días sobre este mundo terminaron, ya no lo vamos a volver a ver nunca. Y ciertamente en ese sentido nosotros estamos perdiendo. Pero Jesús gana, ¿por qué? El reino de Dios se perfecciona. Hay un santo más perfeccionado, como lo dice nuestra confesión, los santos perfeccionados a la presencia del Señor Jesucristo. Ciertamente hay dolor, ¿por qué? Como lo digo, nunca más oiremos a esa persona, nunca más gozaremos de la comunión de nuestro familiar. Es desgarrador, el dolor es profundo. Pero ciertamente ese dolor
es pequeño en comparación con el gozo que tiene el Señor Jesucristo al recibir uno más en su presencia. ¿Para qué? Para que contemple su gloria. Y no solamente el reino de Jesús gana, sino ciertamente el familiar que partió también gana. ¿Por qué? Porque va a ver a Jesús en su gloria, va a contemplarlo. Y en su esplendor, y eso es bueno. Esto, mis hermanos, claramente en nuestra mente natural nos es difícil entenderlo. ¿Por qué? ¿Cómo ver a una persona? Va a ser bueno, uno se imagina a veces, o pues nos puede llegar el entendimiento. Mira, a mí me hablan de que en el cielo voy a estar viendo a Dios todo el día. Y uno se imagina que uno va a estar como... A eso no entiende uno. El punto de mis hermanos, Dios es la fuente de toda bondad. Y entre más cerca estemos de Él, más bueno es. Y así con todo. Dios, veámoslo así, no es que tiene felicidad. Dios es feliz, Él es la fuente de toda felicidad. Y entre más cerca estemos de esa fuente, por consecuencia, más felices seremos. Dios con la belleza, Dios no tiene belleza. Él es la fuente de toda belleza. Y entre más cerca entonces estemos de Él, más vamos a contemplar esa belleza, como cuando uno contempla algo bello que uno queda wow. Bueno, entre más cerca estemos de Dios, de la fuente de toda belleza, más iluminados van a estar nuestros ojos espirituales. Y los creyentes que parten entonces a la presencia del Señor Jesucristo tienen un entendimiento más claro de eso. ¿Por qué? Porque están cercanos a la fuente de vida, a la fuente de toda bondad, a la fuente de toda belleza. El tipo de belleza que nosotros conocemos es un atisbo apenas pequeño de la belleza que emana de Dios mismo. Que nuestros hermanos o familiares que ya partieron a la presencia del Señor tienen una visión más clara y por ende se deleitan más en el Señor, se gozan más en el Señor y ciertamente están más felices en el Señor que nosotros. Por ahí entra entonces ese otro de que literalmente sí están mucho mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque están más cerca de la fuente de vida que nosotros mismos. Salmo 48:14 habla de esto. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre nos guiará aún más allá de la muerte. La guía de Dios sigue a los creyentes más allá de la muerte. Otra cosa también que no debemos olvidar, la resurrección. 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando en la familia cristiana hay una muerte, entonces, de un creyente, a diferencia de otro tipo de muertes, los cristianos sí tenemos esperanza. ¿Por qué? La resurrección de los muertos. Ahí mismo en el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando falta un hermano en la fe, la muerte es temporal. Ese familiar que Dios llamó a cuentas, tenemos una ausencia temporal. ¿Por qué? Solo mientras Jesús viene. O solo mientras el Señor nos llama a nosotros. Es tema de años, veámoslo así. 2, 3, 4 décadas. Y vamos a estar para siempre con el Señor y con ese familiar creyente que partió. Si comparamos 3, 4, 5 décadas con una eternidad, la ausencia de esa persona que partió es mísera, comparado con toda la eternidad con el Señor en compañía de los santos. Y ahora, ¿qué pasa cuando el que muere es un incrédulo, un familiar incrédulo? Que también puede pasar. Todos tenemos familiares incrédulos, así que la muerte va a venir a ellos también. Ahora, aquí es un poco, creo que más difícil para nosotros como creyentes. Y más muchas veces creo cuando nuestras convicciones cristianas nos asaltan. Y eso sumado ciertamente, creo yo, a cierto morbo que nos puede venir. Y se hace un tipo de dolor más difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nuestras convicciones cristianas nos asaltan, sumado a cierto morbo, se fue al infierno. Y tal vez en lugar de traer consuelo, duele más. En estos casos, siempre hay que tener principios bíblicos a mano. Uno, Dios está en control de todo. Lo que acabamos de ver, no lo olvidemos. Y otra cosa que no debemos olvidar es
que Dios es el que tiene pleno conocimiento de todo e infalible. Es decir, yo no puedo estar 100% seguro de que el veredicto de se fue al infierno es totalmente verdadero. Porque yo no conozco la mente de la persona que se fue, ni la conocí. El Señor es el que conoce el corazón, el que lo indaga hasta sus profundidades. Yo no. Ciertamente yo puedo dar un veredicto así, yo digo, sumado con las convicciones cristianas que tengo, pero se fue. El veredicto final lo tiene Dios. Solo Dios es el que conoce el corazón del hombre y sus pensamientos ante la muerte, y por tanto, lo que creo que debemos hacer en esos casos es no aferrarnos a un veredicto falible de nuestra parte, sino que confiamos en que Dios es bueno y que Dios es el que conoce el corazón del hombre. Génesis 18:25, Abraham hablando con el Señor, Abraham le dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces, ante eso, antes de atormentarnos con ciertos tipos de veredictos, confiamos en que el Señor es el que tiene el juicio definitivo y conoce el veredicto final de todo caso, y confiamos en que es bueno, no ha de hacer lo que es justo. Después, en estos casos, el consuelo último, mis hermanos, también es Dios. Dios en sus tratos que hace con los hombres siempre hace lo que es bueno. Eso es una cualidad de su naturaleza. Dios nunca hace algo malo. El mal está alejado de él. Eso es bueno, ¿por qué? Porque ciertamente de nuestra mente también pueden salir pensamientos como, si Dios le hubiera dado más tiempo a esa persona. No, Dios lo que hace es bueno. Y ciertamente si una persona fue rebelde para con Dios, fue rebelde porque quiso rebelarse ante su Dios. Y por más tiempo que Dios le hubiera dado, hubiera seguido deteniendo con injusticia la verdad de Dios. Y otra cosa que hay que recordar, mis hermanos, es Dios es misericordioso. ¿Y a qué voy con eso? Que la misericordia de Dios nos ha alcanzado a todos nosotros y no hay nadie que haya pecado tan gravemente que esté fuera del alcance de la misericordia de Dios. Y vámonos así, todas las personas que están en el cielo, ninguna merece estar ahí. La única persona que merece estar en el cielo, el Señor Jesucristo. Después de él, como nosotros, pecadores. La lista que da Pablo en 1 Corintios. Fornicarios, borrachos, etcétera, pero ya no son así porque son creyentes, pero ya. Todos los que están en el cielo pasaron por una vida desastrosa, llena de pecado, unos más que otros, pero ninguno merecedor de estar ahí. Así que tengamos consuelo en que Dios es misericordioso, Dios es el que conoce perfectamente el corazón de todos los hombres, y no nos aferremos a veces a ciertos tipos de juicios que ciertamente pueden ser falibles. ¿Por qué? Porque el que está 100% en conocimiento de todo es nuestro Dios.